Hola mis apreciados oyentes, ¿cómo nos encontramos en este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Tu grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Muchísimas gracias por acompañarme en estas que puedan ser de ánimo, fortaleza y esperanza para tu vida. Leamos, por favor. En el libro de Josué leeremos algunos versículos del capítulo 4. Reza la palabra de nuestro Señor. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: tomad de aquí de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Voy a saltarme al versículo 7 del capítulo 4 de Josué. Voy a leer el 6. Para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana, diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Ahora voy a leer en el versículo 14. En aquel día, Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Luego Jehová habló a Josué diciendo: manda a los sacerdotes que lleven el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Voy a saltarme ahora al versículo 22 del mismo capítulo 4 de Josué. Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y reza el último versículo del capítulo 4, versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Bendita sea la palabra de nuestro Señor. Conságrense. Y quiero invitarles acá a que leamos en el capítulo 3 de Josué, el versículo 5. Reza la palabra del Señor. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. En Josué 2:10 se señala que se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Y en Jueces capítulo 8, versículo 33 y 34 dice explícitamente: los israelitas se olvidaron del Señor su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de los alrededores. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál es el resultado cuando nosotros olvidamos las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida? Bueno, allá en Israel el resultado fue apostasía. Y una apostasía en forma de idolatría. ¿Sí? La idolatría es el resultado natural del olvido espiritual. No olvidemos
como Gomer. La del libro de Oseas, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué es Dios? ¿El Baal ese? El Baal al que Gomer le atribuía que era quien le daba su trigo, su vino y su aceite, quien multiplica la plata y el oro. ¿Quién es en realidad el que multiplica? El que te llena de beneficios, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es Dios. No hay ningún Baal por ahí, ningún ídolo. Tu plata se te multiplica y el oro. Pero muchas veces nosotros atribuimos todos esos beneficios a otros ídolos. Triste, ¿verdad? Muchas veces ofrecemos a los Baales actuales y le damos mérito a ellos. Y nos olvidamos que quien nos ha bendecido, quien nos ha llenado de todo su bien, es el Dios Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de la mar, de la fuente de las aguas. Alabado sea el Señor. Somos ingratos a veces con nuestro amante Dios. Yo no sé si tú compartes eso, pero pueda que tú no. Al Israel del antaño, por olvidarse de Dios, lo condujo a una pérdida casi completa de su identidad antes del exilio en Babilonia, exceptuando, por supuesto, a una parte de ciudadanos, a un remanente. Así que, de acuerdo a Jeremías capítulo 43, versículo 7, muchos de los que permanecieron en la tierra durante el exilio optaron por regresar. ¿A dónde? A Egipto. La historia de los reyes de Israel y de Judá termina, tristemente, con el éxodo, pero con el éxodo al revés. ¿Te acuerdas cómo sucedió el éxodo? Salieron victoriosos, salieron ricos de Egipto, salieron de la esclavitud, iban gozosos hacia la tierra que Dios les había prometido. Pero ahora, con toda esta idolatría, cuando el pueblo de Dios olvida las maravillas del Señor, mira, nos regresamos para Egipto. Volvemos a la esclavitud. Así le sucedió a los reyes de Judá. Cuando son llevados al exilio a Babilonia, cuando Nabucodonosor, llamado el siervo de Dios, el éxodo es al revés. Ellos regresan entonces ahora, retroceden. Con todo el pueblo que quedó vivo en Jerusalén, retornando a Egipto. Triste situación. ¿Recuerdas cómo Dios actuó en tu vida antes? ¿Cómo ha actuado? ¿Lo recuerdas? ¿O ya olvidamos? ¿Viste la poderosa presencia del Omnipotente en tu vida? Animémonos entonces. En esta situación difícil de hoy, en ese río Jordán que está desbordando de creciente, que lo ves amplio, difícil de cruzar. Recuerda la maravillosa mano de nuestro Señor en tu beneficio, en tu vida, en los tuyos. Gloria a Dios. Aprovechemos. Aprovechemos ese milagro que Dios ha hecho en nuestras vidas como una oportunidad para que otros vean a Dios y puedan glorificarlo. Bendito sea nuestro Señor. A diferencia de los ídolos de Canaán, que fueron creados a imagen de sus hacedores humanos, el Altísimo estaba formando ahora una nueva nación a su semejanza. Fíjate bien, una nación que Dios estaba formando a su semejanza, como expresa en el mandamiento de Levíticos, capítulo 19, versículo 2.
habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y no nos pide menos hoy Dios tampoco a nosotros. Difícil situación, humanamente hablando, ¿verdad? Pero Dios no ha bajado sus parámetros, porque Él es un Dios santo. Quiere que nosotros nos acerquemos a Él en santidad también, ¿verdad? Bueno, humanamente dije, es imposible, pero con Él todo es posible. Bendito sea el Señor. El dominio de Dios, la victoria y la santidad deben, al igual que los israelitas de aquellos tiempos, que cruzaron ese río Jordán al entrar en la tierra idolátrica de Canaán, deben ser en nuestra memoria de forma perenne, sin que nos olvidemos hoy, como un antídoto contra la idolatría. Solo el Eterno es Dios. Abarca nuestro pasado. Te permite vivir el presente feliz y agradecido. Y mirar al futuro con esperanza. No vacilemos. Adelante en Cristo Jesús. La victoria está garantizada por Él, por el que ya venció. Venció por ti y por mí. Ahora vengamos a formar parte de Él. Él en nosotros, nosotros en Él. Alzad la vista. Los que vaciláis y tembláis. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vive para interceder por ti, para interceder por nosotros. Agradezcamos a Dios Padre por el don de su Hijo amado y pidamos que no haya muerto en vano por ti y por nosotros. Y demandemos humildemente sus bendiciones, en quien tenemos redención por medio de su sangre, la remisión de nuestros pecados. Efesios 1:7. Él quiere y puede restaurar la imagen moral en nosotros. ¿Tú lo crees? Bendito sea el Señor. Así que acerquémonos entonces a Él, expresándole nuestra confusión, expresándole nuestras inquietudes, nuestro arrepentimiento. Y Él se acercará a ti. Él se acercará a nosotros con misericordia y perdón. Alabado sea el Señor. ¿En qué consiste entonces el ejercicio más exaltado de las facultades del ser humano? Porque al igual que Dios estaba preparando una nación a semejanza de Él, hoy también Dios está preparando a un pueblo a semejanza de Él. Porque vendrá. Dice ahí, ¿verdad? En San Juan 14, la bendita promesa, la bienaventurada es promesa de su segunda venida. Él vendrá a tomarse a sí mismo. Mira, esto es para reflexionar. Así que, ¿en qué consiste el ejercicio más exaltado de las facultades del ser humano? Consiste en conocer, en aceptar, comprender a Dios, regocijarse en Él. ¿Y cómo puede alcanzarse esto? Puede alcanzarse únicamente cuando tus afectos, nuestros afectos, son santificados y ennoblecidos por la gracia de Cristo Jesús. San Juan 4:9. El que me ha visto a mi Padre. En Jesucristo estaba el esplendor de la gloria de su Padre, la expresa imagen de su persona. En Él está la vida del alma. Encontramos vida en los intentos que hace nuestra voluntad por aprehenderlo, en nuestras fervientes y afectuosos anhelos de su excelencia, en nuestra intensa búsqueda de su gloria, en esa comunión con Él. Conocemos el pan, y ese pan de vida, ese pan que sacia,
Alabado sea el Señor. Cuando permitimos que cosas de menor importancia, yo no sé si te has encontrado a veces tan acongojado, pero a veces a lo que le damos importancia a nosotros, resulta que viene a desconcentrarnos, a desfocalizarnos. Así que cuando permitimos que esas cosas de ínfima importancia absorban nuestra atención, olvidando a nuestro Señor, alejándonos de Él para aceptar otra compañía, mira, colocamos nuestros pies entonces en un camino que conduce lejos de Dios, apartado de Él y por supuesto lejos del cielo. Cristo debe ser el objeto central de nuestros afectos y entonces viviremos en Él y tendremos su Espíritu. Bendito sea el Señor. Permíteme leer del libro devocional Nuestra elevada vocación el siguiente párrafo que me llama mucho la atención, hermosísimo. Leo, como dije, de este libro devocional llamado Nuestra elevada vocación. ¿En qué consiste la felicidad de los redimidos? Cristo es todo en todo. Ellos contemplarán con arrobamiento al Cordero de Dios. Derramarán sus cantos de gratitud, alabanza y adoración a aquel a quien han amado y adorado. Que han amado y adorado aquí, desde aquí del planeta Tierra. Ese canto lo aprendieron y comenzaron a cantarlo en la tierra. Aprendieron a poner su confianza en Jesús mientras formaban sus caracteres para el cielo. Sus corazones estuvieron a tono con su voluntad aquí. Su gozo en Cristo será proporcionado al amor y la confianza que han aprendido a poner en Él aquí. Aquí, ahora. Persistamos entonces en tener día a día una experiencia renovadora con nuestro Señor Jesucristo y experimentar aquí y ahora la realidad de su amor y su presencia. ¿Qué preparativos específicos tuvo el pueblo de Israel que hacer para que se produjera el milagro del cruce del Jordán? Bueno, veamos ahí. A los sacerdotes se les exigió un proceso similar antes de comenzar su servicio en el santuario. Voy a leer acá textualmente en Éxodo, capítulo 28, 41, y vayamos nosotros poniendo atención sobre lo que se les pidió para estar preparados para recibir ese maravilloso milagro. Éxodo 28, 41. Se lee de la siguiente manera en el nombre del Señor. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Israel hizo preparativos similares antes de presenciar la revelación única del Eterno en el monte Sinaí, como se lee allí en Éxodo capítulo 19, versículos 10 y 14. Permíteme, voy a leerlos textualmente. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Voy a leer el 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Dios exigía una preparación espiritual especial a Israel antes de celebrar ciertas fiestas como la Pascua, un festival dedicado a recordar su extraordinaria liberación de los israelitas de allí, de Egipto, ¿verdad? En Éxodo nosotros lo podemos encontrar 12 y en Números también capítulo 9, 6 y 13. Las acciones de Jesús atestiguan la importancia de la preparación espiritual antes de acontecimientos importantes en la vida, antes de comenzar su ministerio y llamar a los 12 discípulos
Jesús se retiró, dice, al desierto durante 40 días. Eso lo encontramos, bueno, en algunos evangelios. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, por ejemplo. Antes de su crucifixión, pasó toda la noche, dice, en el huerto del Getsemaní. ¿Qué pasó haciendo? Orando, ¿verdad? Y allá, en estos 40 días que pasó, ¿verdad? En ayuno y oración, se dedicó, se consagró, se apartó, porque iba a iniciar su ministerio, ¿verdad? Aquí en la tierra. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Ahí en Lucas 22:32 y en Hebreos 5:7 vemos también cómo Dios ora por los suyos. Fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Voy a leerte aquí textualmente en Hebreos, capítulo 5, versículo 7. Reza la santa palabra de nuestro Señor. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Si Él, imagínate, si nuestro amado Señor Jesús necesitó esos días y horas para prepararse para los acontecimientos que se avecinaban y para encajar en el plan de Dios, ¿cuánto más necesito yo preparar? ¿Cuánto más necesitamos nosotros prepararnos? No sé si tú ya te pusiste a pensar en esto, ¿verdad? Al mismo tiempo, es importante mencionar que tales preparativos no tenían la intención de provocar el milagro divino. Dios es soberano e interviene en la vida de su pueblo de acuerdo con su infinita sabiduría y en el momento oportuno. Bendito sea el Señor. Dios no puede ser invocado ni manipulado para que cumpla nuestros propios fines, como los otros ídolos o los dioses de los cananeos o los dioses actuales que las personas tienen, ya que Él siempre está allí como creador, omnipresente, omnipotente, bendito el Señor de todo el mundo, como dice Éxodo 3, 13 al 15, para que el pueblo de Dios experimentáramos y experimentemos hoy esas poderosas manifestaciones. Es imprescindible que no nos quedemos de brazos cruzados, esperando a que el Altísimo actúe. Debemos hacer nuestra parte, pero también reconocer que la respuesta a nuestra preparación no vendrá porque nos la hayamos ganado. Hay que tener cuidado en eso. Los milagros de Dios a lo largo de la historia de la redención han sido siempre iniciativa y manifestaciones de su gracia infinita. Bendito sea el Señor. Otra lección práctica de la preparación que Israel debía de hacer para cruzar el Jordán y de la preparación que nosotros, como pueblo de Dios, Israel espiritual, debemos de hacer para cruzar también, para ajustarse más bien al plan de Dios, se relaciona con cómo nosotros vemos la obra de Dios en nuestra vida, en nuestro entorno. Dios no siempre obra de una manera espectacular. Y aunque nosotros estamos estudiando ahorita monumentos de gracia, ¿verdad? Es decir, esas obras memorables que quedan erigidos en memoria de Dios mismo. Yo sé que muchas veces, de seguro tú recuerdas maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y de repente hasta compramos algo para que eso nos recuerde esa maravilla, ese gran milagro, ese portento que Dios hizo con nosotros. Pero Dios no siempre actúa de manera espectacular. Como, por ejemplo, cuando dividió allí el río Jordán. Pero eso significa que se ha retirado. Definitivamente no.
No podemos atribuir cada acontecimiento que nos rodea a la intervención directa de Dios, pero sí podemos aprender a ver su poder en los acontecimientos sencillos de la vida. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Así que yo no sé si tú le das gracias al Señor desde que nosotros nos levantamos, ¿verdad? Jesús llamó bienaventurado a los limpios de corazón y les dio la promesa de que ellos verían a Dios en Mateo 5:8. Ahí en Juan 20:8. Me gustaría leértelo así textualmente. San Juan, capítulo 20, versículo 8. Dice de la siguiente manera, mira este ejemplo. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y mira aquí qué interesante. Mientras que María y Pedro solo vieron cuando le fueron a contar que Jesús había resucitado. Ellos corrieron, ¿verdad? A la tumba. Ellos solo vieron la tumba vacía y los lienzos, ¿verdad? Que estaban tendidos. Pero el discípulo amado, Juan, vio más allá de la tumba. Vio al Mesías y llegó a creer en la resurrección del Señor. Para que nosotros veamos con el corazón, debemos pedir al Señor que nos purifique, de modo que podamos discernir su obra en nosotros, entre nosotros y a nuestro alrededor. En Josué capítulo 3, versículo 10, la Nueva Versión Internacional escribe: la expresión hebrea sabrán, del verbo saber, recalca que el propósito del milagro que está a punto de tener lugar no es solo llevar a Israel a la Canaán, sino también darle a la siguiente generación una experiencia viva de su poder, así como aumentar su fe en él y su confianza en el liderazgo de Josué. Josué señala que no hay necesidad de apresurarse cuando el Dios vivo manifiesta su poder a su pueblo. Más bien, debemos aprovechar esta ocasión extraordinaria para inmortalizar con asombro y adoración la experiencia de la intervención de Dios, de modo que su recuerdo sea una fuente de fortaleza, de aliento, de fe y confianza para hoy y también para el futuro. Consagrarse es, bueno, de hecho, consagrarse podemos verlo como también sinónimo de ser santo, ¿verdad? Y santo, consagrado, viene del hebreo kadosh, que significa separado, apartado, dedicado para un propósito sagrado, dedicado para un uso exclusivo. Indica que algo o alguien es apartado. Enfatiza que algo o alguien es santo, es diferente de lo común y ha sido dedicado a Dios para ese servicio, para un propósito específico. La Nueva Concordancia Strong exhaustiva de la Biblia señala que consagración es la dedicación al servicio de Dios. ¿Y tú? ¿Ya te has dedicado al Señor? Alabado sea Dios. ¿Tú también quieres dedicarte al servicio del Señor? Esa es una magnífica decisión. Que Dios fortalezca, te anime y sigue al siguiente paso. ¿Has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Vengamos a pacto con Él a través del bautismo. Y del bautismo, como su nombre lo indica, por inmersión, ¿verdad? Para morir a la antigua manera de vivir y resucitar a novedad de vida nueva. Podríamos hablar mucho de esto. Dios establece recordatorios duraderos
para evocar el recuerdo de sus milagros, provocando así respuestas significativas. Y la señal debe ser duradera, olam en hebreo, lo que pone de relieve la importancia de preservar este acto en la memoria de las generaciones futuras. Como madres, como padres, sé que estamos ahí pendientes de nuestros hijos, ¿verdad? Una gran tarea, pero es una tarea que Dios nos ha encomendado. Cuando nuestros hijos pregunten qué significan estas piedras, cuando nuestros hijos pregunten qué significan esto, que nos reunimos siempre, un día a la semana, a dar la bienvenida al séptimo día, a darle la bienvenida a Dios, porque Él promete que ese día viene a nosotros y es un tiempo santo. Es una señal, ¿verdad? Quiera Dios que estemos pasando la antorcha. Aunque creamos que a nuestros niños y a nuestros jóvenes no pasa nada en ellos, la promesa de Dios es verdadera. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Bendito sea el Señor. Vemos el arco iris, otra señal que Dios puso, ¿verdad? Y en Génesis 9, 12, 3. La sangre en los postes de las puertas, ahí en Éxodo 12, 13. Que significaba que el ángel de la muerte debería de pasar esa casa. Y no había muerte en ese lugar, porque la gente confiaba en que esa sangre del cordero tenía poder para librarlos, para limpiarlos, para salvarlos de la muerte. La señal es entonces un memorial para que el milagro quede grabado en la memoria. No solamente en tu memoria personal, sino en la memoria colectiva de los tuyos. Pasemos la antorcha, hermanos y hermanas. El Señor es grande, muy digno de alabanza. Nadie puede comprender su grandeza. Señor, lo que has hecho jamás será olvidado, sino que tus grandes obras serán contadas de generación en generación. Contarán las hazañas y la gloria de tu presencia. Mientras viva, alabaré al Señor. Que todo ser viviente alabe tu santo nombre desde hoy y para siempre. Dios, en su fidelidad, permite a cada generación descubrirlo de nuevo como el Dios vivo, el Dios real, que no puede quedar sepultado en el pasado. La adoración intergeneracional promueve un sentido de pertenencia e identidad compartida entre los creyentes. En este Salmo 145 se subraya la importancia de que una generación alabe las obras de Dios ante la siguiente generación, estableciendo así una conexión que trasciende a las fronteras familiares y temporales. Que la obra maravillosa del Espíritu Santo vuelva los corazones de los padres hacia sus hijos y los corazones de los hijos hacia sus padres. Malaquías 4:6. Alimentando una relación de discipulado, como dice ahí en Tito, capítulo 2, versículo 3 al 5. Una generación de discipulado que preparará a un pueblo multigeneracional, bien dispuesto para el gran encuentro, sí, el día de nuestro bendito Señor, Rey y Salvador, Jesucristo. La paz de Dios quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, te invito a una próxima lectura de esperanza. Amén.